Un avión Boeing 747 se estrella en un campo de Inglaterra. Hola. Parecía un campo de batalla. Fue devastador. ¿A dónde está el 747? Los investigadores tienen todas las pistas que necesitan para determinar qué causó el accidente. El avión despegó con la misma falla que tenía cuando llegó. Pero no pueden explicar por qué nadie a bordo hizo algo para evitar que esto sucediera. Están ignorando las alarmas. La vida del copiloto corría peligro y aún así no dijo nada. ¿Cómo es que esto ocurrió? La respuesta no se encuentra en el lugar del siniestro, sino a miles de kilómetros de distancia, enterrada debajo de cientos de años de historia. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Mala actitud. ...22 de diciembre de 1999... Gary Dan está disfrutando de las vacaciones navideñas en su casa ubicada al norte de Londres. Te dije que no me gustan. Era una celebración navideña. Estábamos intercambiando regalos cuando escuché el ruido del avión acercándose. Se oía tan cerca que parecía que el avión estaba rozando el techo de la casa y que iba a estrellarse sobre nosotros. Dan está acostumbrado a escuchar aviones porque vive a menos de 2 kilómetros del aeropuerto de Stansted, pero nunca los había escuchado tan de cerca. Cuando me asomé por la ventana, pude ver cómo el avión se aproximaba rápidamente con el motor en llamas. El avión comenzó a inclinarse hacia la izquierda a gran velocidad. Un Boeing 747 de Korean Air se estrella contra un bosque del pueblo de Great Hallingbury. Vimos que cuando el avión chocó, se produjo una explosión masiva que creó una enorme nube de fuego y escombros. Así que agarré unas linternas, bajé las escaleras y dije, debemos ir a ayudar. Mi hermano y yo salimos corriendo en dirección hacia donde había caído el avión. Nos guiamos por el humo y las nubes de fuego que veíamos a lo lejos, porque aún había mucho combustible esparcido por la zona. Cuando llegamos comenzamos a gritar para ver si alguien contestaba. Hola, Tratábamos de encontrar sobrevivientes. ¿alguien me puede escuchar? El avión formó un cráter de 9 metros. Los restos se extendían por casi 1 kilómetro. Parecía un campo de batalla. Llamé a emergencias. Un avión cayó en el bosque Hatfield de Great Hallingbury. Los equipos de rescate tardan media hora en llegar al lugar del accidente y determinan con rapidez que no hay sobrevivientes. Una aeronave con un valor de millones de dólares y los miles de kilogramos de carga que llevaba están totalmente destruidos. La rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido debe averiguar por qué ocurrió esto. A pesar de que era una aeronave sofisticada, pilotada por una tripulación capacitada, habían perdido el control del avión. ¿Cómo es que esto ocurrió? 2 horas antes, el aeropuerto de Stansted está en el límite noreste de Londres. El aeropuerto constituye un centro europeo de gran importancia para las aerolíneas de pasajeros de bajo costo y los vuelos de carga procedentes de diversas partes del mundo. El ambiente en el aeropuerto era muy agitado. Había muchas personas entrando y saliendo para embarcar en sus viajes. El aeropuerto estuvo muy concurrido los días previos a Navidad. El vuelo 8509 es un avión de carga de Korean Air. El avión era un Boeing 747 de carga. Así que la aeronave no contaba con filas de asientos para pasajeros, sino que todo el interior estaba lleno de carga.
El avión parte de Seúl en Corea del Sur y hace una parada en Tashkent, Uzbekistán, antes de llegar al aeropuerto de Stansted. Su viaje seguirá hacia Milán, Italia, con un nuevo capitán y una tripulación renovada. En la bodega hay un controlador de carga que se ocupa de dirigir la descarga y la carga del equipaje. Este trabajador se asegura meticulosamente de que los más de 63,000 kilogramos de carga que transportan estén correctamente asegurados. Esta ocupación no solo consiste en apilar cajas, sino que puede tener un efecto bastante crítico en las características de vuelo del propio avión. La carga debe distribuirse uniformemente dentro del avión para evitar que pese más la parte trasera del avión, y se debe evitar que la parte delantera esté demasiado liviana porque podría elevar la punta y aumentar los riesgos. El capitán Park Dak-kyu es un comandante muy respetado y estimado. Señor, Y a su vez es un ex coronel de la Fuerza Aérea Coreana, con miles de horas de vuelo en el avión 747. Park Dak-kyu es el ingeniero de vuelo encargado del vuelo 8509. Él es el responsable de la supervisión de los sistemas mecánicos de la aeronave. El copiloto Yoon Ki-sik es un nuevo tripulante del 747, con solo 195 horas de experiencia de vuelo en dicha aeronave. Esa noche había 3 tripulantes y un ingeniero coreano. El ingeniero supervisa algunos trabajos de mantenimiento menores en la aeronave y luego acompaña al vuelo 8509 de regreso a la capital surcoreana. si la salida sale de acuerdo a los planes, llegaremos a tiempo, así que procedamos. Stansted Korean Air 8509, solicito autorización de salida para Milán. Se niega la autorización por falta de plan de vuelo. Entendido. Esperando plan de vuelo. Todas las aeronaves comerciales necesitan presentar un plan de vuelo antes de poder despegar. Debemos presentar el plan de vuelo. Apúrate. El Korean Air 8509 debe esperar mientras se procesa y se presenta el documento que detalla su ruta planeada. El control de tráfico aéreo trató a este avión como cualquier otro que debe seguir las mismas reglas que las demás aeronaves, ya sean de pasajeros o de carga. 8509, autorizado a Milán, vía Dover, 6 Romeo. Autorizado a Dover, 6 Romeo, código SQAC 2230. Con casi una hora de demora, el avión recibe la autorización para entrar a la pista. Son las 6:25 p.m. Korean Air 8509, rueda a pista 23. Mantiene posición, pista 23. El capitán Park está consciente de que no llegarán a Milán dentro del tiempo previsto. Autorizado a despegar. Por fin. ...80 nudos. Entendido. V1, rotar. El avión finalmente despega del aeropuerto de Stansted a las 6:36 p.m. Ascendiendo. Tren de aterrizaje. Arriba. Pasando los 250 metros. La aeronave despegó y ascendió hasta alcanzar los 750 metros de altura. Poco después del despegue, el avión realizó un giro. Giro a la izquierda en 1.5 DME. Entendido. Giro a la izquierda en 1.5 DME. El avión giró a la izquierda. Esperando rumbo. Rumbo a 158. El horizonte artificial del capitán le señala que el avión no está girando. No se está inclinando. Cuidado con la inclinación. Mira la inclinación.
por alguna razón totalmente desconocida. El vuelo 8509 despega y se estrella de forma inesperada en solo cuestión de segundos. El vuelo 8509 de Korean Air yace en pedazos a solo unos kilómetros de uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. No había escombros que llegaran a la rodilla. ¿A dónde estaba el 747? Tras cualquier accidente mayor, la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido envía un especialista en seguridad al sitio. Voy a echar un vistazo. La principal tarea de Sid Hawkins es evaluar el peligro en el sitio del accidente. Es importante que los investigadores vayan lo antes posible al lugar. Yo me encargo de discernir el nivel de peligro que hay en el sitio del accidente para permitir que los investigadores puedan trabajar de forma segura. Lo que más le preocupa son las 30 toneladas de combustible que llevaba el 747 cuando despegó. ¿Acaso quedó allí? Si es así, eso podría representar un peligro para el equipo de investigadores. Además, quería determinar qué tipo de carga transportaba. ¿Acaso se trataba de cargas convencionales o algo más peligroso? Cerremos el lugar por ahora. Es muy peligroso. Advierte a tu equipo. El sitio no estaba iluminado y era muy peligroso para los investigadores y los rescatistas. Se decide que la investigación del área del accidente se hará en la mañana. Sin embargo, antes de abandonar la zona del accidente, el equipo de investigación encuentra una de las dos cajas negras del avión. Las grabaciones fueron claves para la investigación. La grabación de la cabina nos ayuda a determinar qué ocurrió en un accidente en el que la tripulación no sobrevivió y nos informa acerca de lo que estaban comentando. Nos proporciona una comprensión detallada del ambiente en la cabina, ya que registra las conversaciones y los sonidos provenientes de las alertas y advertencias. Pero esta caja negra está extremadamente dañada por el impacto. Aún no se sabe si las grabaciones del vuelo podrán dar las pistas necesarias para explicar cómo ocurrió el accidente, o si las grabaciones de la cabina del vuelo 8509 de Korean Air se perdieron por completo. ¡Cuidado! La rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido comienza a investigar la pista de aterrizaje de Stansted. El investigador operativo encargado del equipo es David Miller. Recibimos un informe del aeropuerto que señalaba que la pista estaba cubierta de escombros. Miller está en el aeropuerto acompañado por el investigador de ingeniería Steve Moss. El accidente podría haber sido ocasionado por un fallo en el motor que hizo que explotara y dejara fragmentos dispersos en la pista. Los investigadores se preguntan si el avión comenzó a desintegrarse durante el despegue. Entre los pequeños fragmentos de los restos en la pista, hay una pieza de evidencia particularmente escalofriante. Había una mandíbula. Esto nos llevó a pensar en diferentes teorías. Tal vez el avión había chocado contra alguien cuando despegó. Nos preguntábamos si alguien había querido suicidarse y decidió lanzarse al motor del avión, lo que afectó el rendimiento del motor e hizo que el avión cayera. Todo era un misterio. Debido a la investigación se detienen todos los vuelos de entrada y salida del aeropuerto de Stansted, y faltan muy pocos días para la llegada de la Navidad. Había mucha gente en la terminal. Sentíamos mucha presión por poner la pista en funcionamiento. La gente de Korean Air llegó al aeropuerto. Están aquí para hablar con los investigadores del accidente, evaluar el choque y responder preguntas. Hay muchas preguntas por responder sobre el caso. La destrucción del vuelo 8509 representa el quinto accidente de los aviones de Korean Air en los últimos 2 años y medio. Si los investigadores consiguen determinar qué fue lo que sucedió en Stansted, podrían terminar la racha de estos accidentes fatales. Los restos de un 747 yacen en el bosque de un pueblo inglés.
Era una escena desconcertante. Pasó un tiempo hasta que todos pudieron asimilar el accidente y analizar lo que había ocurrido. Finalmente pueden observar la zona de impacto a la luz del día. El choque creó un cráter gigante que estaba rodeado por escombros en todas direcciones. Lo que habíamos visto en la pista de aterrizaje eran escombros que habían volado de la explosión. Al parecer todos estos restos habían sido arrastrados por el viento hasta llegar a la pista. Una vez que se determinó de dónde provenían los escombros, se pudo resolver el misterio de la mandíbula. Cuando se analizó más de cerca, se pudo revelar que en realidad era un pedazo de plástico. El especialista en seguridad Sid Hawkins primero pone toda su atención en los restos de la carga del avión. La explosión fue tan intensa que las 40 o 50 toneladas de carga que estaban dentro de cajas de cartón quedaron destruidas. Así de intensa había sido la explosión que ocasionó el choque del avión. Él debe verificar qué tan seguro es el lugar para los investigadores. El avión transportaba materiales corrosivos. Hawkins descubre que el vuelo 8509 transportaba cordón detonante militar, 2 toneladas de whisky, cartuchos de tinta para impresora y una máquina de rayos X. Pero determina que estos elementos no representan una amenaza seria. Descubrimos que los bienes peligrosos que transportaba se habían destruido. Pero existe un riesgo adicional que Hawkins debe evaluar detalladamente. Uno que es inherente al diseño del avión. Sabíamos que el avión transportaba uranio empobrecido en la sección de la cola, en donde están los timones. El 747 de la serie 200 emplea uranio empobrecido como lastre para incrementar la estabilidad del vuelo. Pero las pruebas indican que el material no se filtró en lo absoluto. Nos encargamos de que fuera seguro. Mientras tanto, los investigadores tratan de determinar si el avión se averió antes del choque. Vi una especie de resplandor, una luz que podría haber sido el avión. El motor estaba en llamas. Le expliqué a los investigadores que cuando me asomé por la ventana, vi cómo el avión se aproximaba con el motor en llamas. La observación de Dan plantea la posibilidad de que el motor izquierdo se haya averiado, lo que provocó que el avión se incline a un lado. Tengan cuidado al pasar por ahí. Para saber si el avión estaba intacto cuando impactó, deciden realizar la búsqueda de los 4 rincones. Debíamos buscar las alas, los estabilizadores y los timones del avión. Pudimos encontrar todos los elementos principales y quedamos satisfechos de que no hubo una falla estructural del avión. Mientras buscan estos elementos, los investigadores descubren algunas marcas distintivas sobre la superficie del terreno. Había un surco largo que produjo el ala, y más lejos se podía ver dónde había caído la nariz del avión. A partir de estas marcas, intentamos deducir cuál era la altitud que mantenía el avión en el momento en que impactó contra el suelo. Estas marcas permiten que los investigadores puedan descubrir qué pasó antes del impacto del avión. La aeronave impactó contra el suelo a gran velocidad, con mucha energía, con una fuerte inclinación a la izquierda y con la nariz apuntando hacia abajo. Es posible que los instrumentos hayan confundido al piloto y lo hayan desorientado. El equipo traslada los instrumentos a los laboratorios de los investigadores para realizar un análisis detallado. Encontramos algunos fragmentos del indicador de actitud. El IAO indicador de actitud es un instrumento de vuelo que les permite ver la inclinación y el ángulo de cabeceo del avión.
Cuando vuelas de noche entre las nubes, no puedes ver dónde estás. Por eso los pilotos usan un horizonte artificial o un indicador de actitud que está ubicado justo frente a ellos. Los aviones tienen 3 instrumentos, uno ubicado frente a cada piloto y uno de reserva en el panel central. Si uno de ellos llegase a fallar, los pilotos pueden comparar la información entre los instrumentos para determinar cuál está averiado. Realizamos un examen forense de los fragmentos encontrados. Descubren que el horizonte artificial del capitán había experimentado una falla en su funcionamiento. Mostraba que el avión volaba de manera nivelada en el instante del impacto. Eso contradice la evidencia en el sitio del accidente. Pero sin la grabadora de datos de vuelo, los investigadores no pueden explicar la discrepancia. Necesitábamos la grabación para confirmar la trayectoria del avión. Normalmente los registros de mantenimiento previos al vuelo proporcionarían más información, pero no en este caso. El registro del vuelo no estaba disponible. El registro técnico de vuelo se había destruido por completo en el impacto y no se había dejado una copia en Stansted, lo cual debió hacerse. Para obtener más información, los investigadores entrevistan a la tripulación que voló el avión a Stansted en el tramo anterior del vuelo. Dime qué sucedió. Nos dijeron que cuando partieron de Tansket el día anterior había buen tiempo y que habían tenido que dar un giro a la izquierda. Parece que al iniciar el giro del avión, el horizonte artificial del capitán falló por completo. Pero gracias a que era de día, el piloto fue capaz de orientarse rápidamente. Para resolver este problema, el capitán seleccionó el tercer indicador como su principal fuente de referencia. Así que continuaron su vuelo y aterrizaron sin ningún incidente en Stansted. Después de aterrizar, la tripulación del avión dejó la terminal antes de que llegara la tripulación de reemplazo. Cuando la tripulación de un avión se encuentra con la tripulación de reemplazo a la salida, se realiza un breve informe sobre el estado del avión y se comparten detalles relevantes. Pero eso no sucedió. La única persona que fue informada del problema del indicador fue el ingeniero de mantenimiento de Korean Air. Le echaré un vistazo. Korean Airlines había enviado a un ingeniero para que se encargara de cualquier trabajo que necesitara hacerse en el avión. Pero el ingeniero no contaba con las herramientas necesarias para realizar el trabajo, así que solicitó ayuda local. Quita el indicador. Este dato complicaba aún más el enigma de este accidente. La tripulación inicial sabía que contaba con un instrumento defectuoso que luego fue reparado, pero según lo que se encontró en la escena del impacto, el indicador del Capitán Park seguía averiado cuando despegaron. El ingeniero coreano había fallecido. La única persona a la que pueden hacerle preguntas sobre la reparación es al mecánico británico que lo asistió. El mecánico nos informó que él se encargó de retirar el instrumento del panel y que luego desconectó los cables en la parte trasera. Es eso. ¿Puedes repararlo? Y descubrió que había un problema con los pines del conector en la parte trasera del instrumento. El mecánico reemplazó el conector de manera adecuada, reinstaló el indicador en el panel de control de instrumentos e incluso lo puso a prueba. Muy bien. Para el ingeniero, el problema se había solucionado. ¿Acaso habían podido reparar con éxito el indicador? Quieren encontrar respuestas en la grabadora de datos de vuelo, la cual se recuperó del lugar del accidente. Encontrar este dispositivo en el fondo de un cráter requirió mucho esfuerzo. Tardaron 7 días en encontrarlo. Sin embargo, los datos que descargan no coinciden con lo que ya saben.
La lectura muestra que el ángulo de alabeo del avión ni siquiera había superado los 2 grados. Pero sabíamos que el avión se había inclinado unos 90 grados. Entonces nos cuestionamos, ¿qué era lo que había sucedido en realidad? A pesar del esfuerzo de los investigadores, el accidente de un Boeing 747 de Korean Air, que se estrelló poco después de haber despegado del aeropuerto de Stansted en Londres, sigue siendo un misterio. La grabadora de datos de vuelo del 8509 de Korean Air muestra que el indicador defectuoso que fue informado por la tripulación anterior en realidad no había sido arreglado. Deben averiguar cómo fue que los ingenieros se equivocaron al determinar el problema en el sistema de navegación del avión. ¿Cómo se informó el problema? El ingeniero de vuelo perteneciente a la tripulación anterior anotó un código en el registro técnico para informar del indicador defectuoso. Y luego se lo mencionó al ingeniero de mantenimiento. Le echaré un vistazo. Cuando el ingeniero anota un código en el registro técnico del vuelo, generalmente se busca dicho código en el manual de aislamiento de fallas. Y así se puede determinar qué fue lo que se averió y qué se debe hacer para repararlo. Sin embargo, el ingeniero de Korean Air no contaba con una copia de dicho manual. Y por eso no fue capaz de realizar una reparación de forma adecuada. En su lugar intentó resolver el problema como pudo en ese momento. Es eso. Realizamos una evaluación detallada de todos los manuales, como los manuales de los componentes y el cableado. Tras un análisis del sistema de navegación del avión, finalmente descubren que estaba mal con el horizonte artificial del capitán. Estaba recibiendo información incorrecta. El misterio se complicaba aún más mediante el uso de un dispositivo llamado sistema de navegación por inercia. Los sistemas internos del avión envían los datos de cabeceo y alabeo a los indicadores de actitud del capitán y el copiloto. Se determinó que uno de los sistemas de navegación por inercia del avión sufrió un cortocircuito. Y esto corrompió la información de alabeo del avión que se había enviado a la grabadora de datos de vuelo y al indicador del capitán. Todo el trabajo de mantenimiento que se llevó a cabo en el vuelo 8509 había sido mal instruido. No se había realizado la reparación correspondiente. Se equivocaron. Quita el indicador. Si hubieran tenido el manual a su disposición, habrían sabido que debían reemplazar el sistema de navegación por inercia número 1 y no el indicador de dirección de actitud del capitán. La reparación fue ineficaz. El avión despegó con la misma falla que tenía cuando llegó del vuelo anterior. Esto no suele ocurrir, pero las tripulaciones están capacitadas para algo así. El capitán podría haber resuelto este problema si hubiera revisado los 3 indicadores. Los datos de la información de vuelo demostraban que el indicador de repuesto y el del copiloto visualizaban la correcta inclinación del avión. Solo el horizonte del capitán era erróneo. Entender cómo la tripulación del avión lidió con este problema en los segundos después del despegue podría ser la clave para determinar cómo ocurrió el accidente. Los investigadores obtuvieron más información sobre los últimos momentos del vuelo. Señor. Los técnicos a cargo de la investigación pudieron recuperar la grabación de la cabina. Uno de los aspectos más importantes de la grabación fue que se escuchaba el sonido de una alarma en la cabina al despegar de Stansted.
Pero había algo más en la grabación de la cabina que llamó la atención de los investigadores. Están ignorando las alarmas. Nadie comentó sobre la falla del horizonte artificial. La alarma les indica a los pilotos que uno de sus indicadores está fallando. Debían revisar el tercer instrumento para verificar cuáles tenían la información correcta. Pero los pilotos permanecieron en silencio. El ingeniero de vuelo notó la desviación en el horizonte artificial e informó al capitán del problema. El indicador se averió. Pero el capitán no le respondió. Los investigadores también están preocupados porque aunque el copiloto contaba con un indicador en funcionamiento, no hizo nada para salvar el avión. ¿Por qué no dijo nada? Estaba en una situación extrema en la que su vida corría peligro y sabía que los instrumentos estaban fallando. Decidió ignorar la alarma y no decir nada. Cuidado con la inclinación. El copiloto debería haberle dicho al capitán que su indicador estaba fallando. Tuvo que haber tomado a la fuerza el control del avión y decir que su indicador funcionaba correctamente. Y el capitán tuvo que haberle dado el control. Pero no lo hizo. La grabación también permite responder algunas dudas sobre los testimonios de los testigos del accidente. La grabación no indicó que hubiera un incendio en el avión, porque si ese fuera el caso, se habría escuchado una alarma que suena cuando se detecta un incendio del motor. A Moss no le sorprendió que los testigos se hayan confundido. Las condiciones climáticas pueden afectar lo que ve una persona. A veces los reflejos de las luces del avión o de navegación pueden hacer que la gente se confunda y crea que el avión está en llamas. Los investigadores quieren saber más sobre por qué esta tripulación permitió que una pequeña falla provoque un accidente catastrófico. En la grabación estaban hablando en coreano y teníamos la traducción frente a nosotros, pero era muy difícil determinar el tono de lo que se dijo y cómo se dijo. Así que trajimos a una persona que hablaba coreano para explicarnos cómo había sido la interacción entre los tripulantes. Menciona que antes del despegue notó que el capitán del avión estaba muy molesto porque el vuelo se había retrasado mucho. Expliquen por qué se retrasaron. Diles. Están preguntando cuánto vamos a tardar, así que asegúrate de entender lo que dicen antes de hablar. Solicito autorización para un nuevo plan de vuelo. El capitán era muy estricto y demostraba una actitud muy crítica hacia el copiloto. Y el copiloto se escuchaba muy reservado. Él solo lo escuchaba en silencio. ¿Está siendo despectivo? Miller no puede evitar preguntarse qué es lo que habría pasado si el capitán hubiera escuchado la advertencia del ingeniero. Él quiere saber si había tiempo suficiente para salvar el avión. Por eso deciden recrear el vuelo utilizando la información recuperada de la grabadora de datos de vuelo en un simulador de vuelo. La simulación revela que el impacto contra el suelo podría haberse evitado. Era posible recuperar el avión a unos 150 metros sobre el suelo, volando a unos 260 nudos con una inclinación de 80 grados. Se podría haber recuperado el avión apenas rozando el suelo si la tripulación actuaba con rapidez. Los resultados convencieron a Miller y su equipo de la necesidad de comprender mejor cómo Korean Air capacitaba a sus tripulaciones de vuelo. La interacción de la tripulación fue crucial, por lo que viajamos a Corea para ver cómo se capacitaba a los equipos. Miller tuvo la oportunidad de ir a Corea a observar personalmente las capacitaciones de vuelo de Korean Air.
Había una jerarquía entre los pilotos. El capitán era el mayor y el más experimentado, mientras que el copiloto era el aprendiz joven e inexperto. Las tripulaciones trabajaban de una manera mucho más metódica. Y esto provocó que no haya mucha libertad para improvisar en situaciones poco comunes. La dinámica de la tripulación observada en la sesión de capacitación coreana era muy similar a la que se registró en la cabina del vuelo 8509. Los investigadores realizan una profunda indagación en la vida personal del capitán Park. La mayoría de los capitanes de Korean Air se habían capacitado como profesionales en las Fuerzas Armadas. El capitán Park había sido coronel. Era un piloto con una carrera distinguida volando jets de combate pequeños y ligeros. La cultura coreana sugería que tales pilotos debían ocupar una posición que corresponda con el rango que mantenían cuando servían en las Fuerzas Armadas. Sería una gran pérdida de prestigio para un coronel del ejército que le asignara el trabajo de copiloto. Cuando comenzó a trabajar, le dieron el rango de capitán. Park se convirtió en capitán a pesar de que su experiencia consistía únicamente en volar en jets de combate y no como miembro de una tripulación en grandes jets comerciales. Los investigadores comenzaron a ensamblar la información que habían reunido de los malentendidos, las fallas y las interacciones. Y así fue como lograron comprender la verdadera razón por la cual el Korean Air 8509 se estrelló contra el suelo a menos de 60 segundos después de haber despegado de la pista. Es imperdonable que nos retrasen tanto. Autorizado a despegar 8509. Autorizado a despegar 8509. Podemos despegar. Por fin. El vuelo 8509 se vio afectado por varios retrasos, lo que frustró mucho al capitán. El copiloto permaneció en silencio para evitar una confrontación con un colega con más experiencia. La tripulación debe trabajar en equipo para operar cualquier avión. No se recomienda que haya un equipo con una persona autoritaria y otra sumisa. V1, rotar. Ascendiendo. Tren de aterrizaje. Arriba. Es esencial que los miembros de la tripulación se comuniquen entre ellos para así poder asistirse mutuamente en el curso de un viaje. El momento crítico llegó cuando el capitán giró su columna de control hacia la izquierda, pero su horizonte artificial no se movió. Y eso lo confundió mucho. De hecho, él aumentó el ángulo de inclinación porque se guió solo por la información de su indicador. Cuidado con la inclinación. El ingeniero de vuelo estaba consciente de que la aeronave empezaba a inclinarse de manera extrema, pero el capitán Park hizo caso omiso a todas las advertencias. De hecho, había recibido una amonestación unos meses antes porque no había seguido un procedimiento por instrumentos. Así que podemos asumir que el capitán estaba tan enfocado en seguir los procedimientos para evitar otra reprimenda que no pudo pensar claramente. Además, la tripulación no contaba con ninguna referencia visual y no sintieron lo drástica que era la inclinación. Aunque creas que la inclinación puede ser muy intensa, debes guiarte por los instrumentos. Se capacita a la tripulación para que confíen en los instrumentos y no en sus instintos. El capitán Park depositó toda su confianza en el indicador a pesar de todas las advertencias que había. El copiloto tendría que haber advertido al capitán. Es muy difícil comprender la forma en que reaccionaron ante esto. Pero creo que gran parte de ello se debe a la cultura que prevalecía en aquel entonces. El copiloto estaba tan asustado de la deshonra que decidió no criticar la metodología del capitán, o incluso corregir su equivocación.
La tripulación no operaba como un equipo, sino como un líder y sus asistentes. La aeronave simplemente continuó inclinándose a un ritmo acelerado hasta llegar a los 90 grados de inclinación. Los investigadores sospechan que las causas del trágico accidente aéreo se originaron cientos de años antes de que el Boeing 747 siquiera despegara. Señor, Una rígida estructura de clases basada en la jerarquía social definió la cultura coreana durante siglos. Los investigadores descubrieron que la milicia coreana, una institución ligada al honor, ha sido una gran influencia en la aviación comercial. La rigurosa y estricta adherencia a las normas culturales había puesto en serio peligro a la tripulación del Korean Air 8509 desde el momento en que la tripulación ingresó a la cabina. Es difícil superar valores culturales que están muy arraigados. La diferencia de estatus entre los pilotos se acentuó por una disparidad en sus rangos militares. Creemos que los valores culturales por lo que estas personas se regían ejercieron un impacto sumamente abrumador en este incidente. La relación que existía entre los dos pilotos no era una de colegas de igual estatus. 2 años y medio antes, un vuelo de Korean Air se había estrellado en el Pacífico Sur, lo que causó la muerte de más de 200 personas. Fue un periodo muy difícil para Korean Air. Uno de sus aviones se accidentó en Guam. La mala comunicación de la tripulación y las arraigadas reglas de jerarquía también contribuyeron al accidente que ocurrió en Guam. Este accidente afectó aún más a su reputación. El ejército de los Estados Unidos dejó de usar Korean Air para trasladar a su personal en el Pacífico. La aerolínea fue objeto de un estricto escrutinio a nivel mundial. Con el trágico accidente del vuelo 8509, la reputación de Korean Air se había destrozado. La aerolínea reconoció en una rueda de prensa que los pilotos militares reclutados por ellos a veces incurren en riesgos innecesarios. A pesar de toda la publicidad negativa que recibió la aerolínea, los investigadores descubrieron un método para que Korean Air supere sus problemas de seguridad. Creo que de todos los accidentes podemos aprender algo que nos ayude a mejorar la seguridad en la aviación. La rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido recomienda que los materiales de capacitación importados se adapten a la cultura coreana. Los programas de capacitación de Korean Air se reformaron radicalmente para mejorar el rendimiento de los pilotos y fomentar una nueva dinámica en la cabina. Después del accidente de 1999, Korean Air inició un programa para mejorar la seguridad de sus vuelos. La compañía introdujo un proceso mucho más riguroso y han invertido mucho en mejorar los aspectos de seguridad aérea que surgieron en este accidente. La aerolínea tuvo que enfocarse en mejorar ciertos aspectos que no se habían considerado hasta ese momento, como los problemas de comunicación, el mantenimiento del avión y la gestión de recursos y tareas. Desde lo ocurrido en 1999, las estadísticas de los registros de seguridad de Korean Air muestran que se ha convertido en una aerolínea muy segura. La aerolínea Korean Air se transformó por completo luego del accidente que ocurrió en el vuelo 8509. Desde 1999, la aerolínea no ha tenido ni un solo accidente. Hoy en día es una de las aerolíneas más reconocidas y respetadas del mundo. En las alturas, por encima de los campos de maíz de Iowa,
El vuelo 232 de United Airlines está en serios problemas. Lo tengo. ¿Qué fue eso? Uno de los 3 motores del avión DC-10 ha explotado. El avión está fuera de control ¡Cierra los aceleradores! y la mayor esperanza de la tripulación para aterrizar está en la cabina. Denny Fitch sabe más sobre cómo volar un avión DC-10 que cualquier otra persona en el mundo. Y no era un pasajero, era de la tripulación. Aumento la potencia. Espera a que se estabilice. Pero nada en su carrera lo ha preparado para lo que está a punto de enfrentar. Perdimos los 3 sistemas hidráulicos. Lo asimilé de inmediato. Y pensé, hoy es el día en que moriré. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. El vuelo 232 de United Airlines se encuentra a mitad de camino en el trayecto entre Denver, Colorado y Chicago. El DC-10 está volando a más de 11,000 metros de altura. El buen clima hace que este sea un vuelo relativamente fácil para el capitán y el copiloto, ambos expilotos de combate. Parece que llegaremos a Chicago a tiempo. El avión estaba compensado. Nos habíamos tomado un café. Y el clima era óptimo, no había malas señales. Todo indicaba que sería un vuelo normal. Hoy hay una promoción para los niños en United Airlines. El boleto de ellos cuesta solo 1 centavo. De los 285 pasajeros del vuelo, 52 son niños. Gracias por las galletas. ¿Me traes más café? Denny Fitch es piloto de United Airlines y también es instructor de vuelo del DC-10. Todo iba bien. Habíamos alcanzado la altitud. Acabábamos de almorzar. Estaban recogiendo las bandejas y le pedí un café a la azafata. ¿Vas a casa? Sí, es bueno volver. Disculpe, ¿puede traerme más café? Gracias. Sherry Schemmel es un ejecutivo de baloncesto de camino a Chicago para reclutar jugadores universitarios. No había ningún inconveniente. De hecho, al subir nos dijeron que no se esperaban turbulencias y que seguramente sería un vuelo muy tranquilo de 2 horas hasta Chicago. De repente se escuchó un estallido y entonces comenzó el caos. El copiloto Bill Records apaga el piloto automático de inmediato y cambia al control manual. Lo tengo. ¿Qué fue eso? No sonaron las alarmas, ni parpadearon las luces. Solo hubo una explosión. Y ya. Lo primero que pasó por mi mente al escuchar el estallido fue que una bomba había explotado. Y luego pensé que todos íbamos a morir, porque me di cuenta de que la gente no sobrevive a las explosiones de bombas en aviones. Denny Fitch presta mucha atención a cada uno de los movimientos del DC-10. El café se había derramado y mi trasero ya no estaba en el asiento, sino contra el apoyabrazos. Luego el fuselaje se sacudió muy fuerte por 10 segundos. Lo tengo. Revisa las puertas. Los pilotos apenas pueden controlar el avión. El capitán Al Haynes trata de averiguar qué pasa. No veía nada, así que me acerqué al panel para leerlo. Perdimos el motor 2. El DC-10 tiene 3 motores. El motor número 2 está montado en la cola y es justamente el que tuvo una falla catastrófica. La gente estaba calmada, pero se notaba su nerviosismo. Se imaginaban lo que podría suceder. Todos sabíamos que lo que estaba a punto de ocurrir no podía ser bueno. Bill Records no puede nivelar el avión. Perdemos fluido hidráulico. Apagaré el motor 2.
Ya que no se sabe qué tan dañado está el motor, es mejor apagarlo. Veamos qué pasa. Pero Denny Fitch sospecha que puede haber más de qué preocuparse que solo la pérdida de un motor. Estaba mirando por la ventana en busca de pistas de qué pasaba, y la primera anomalía que noté fue que el ala derecha del avión estaba descendiendo. No tenía sentido, porque perder el motor 2 no influye en la dirección de las alas, así que lo que había pasado no tenía nada que ver con lo que veía. Bill dijo, no puedo controlarlo, y eso no se puede pasar por alto. Así que me acerqué a ver los controles de vuelo. El motor dañado ha sido apagado. El avión no está respondiendo a los comandos del copiloto y se está inclinando cada vez más hacia la derecha. Se siente horrible mover la columna de control hacia un lado y tan atrás como es posible y ver que aún así el avión se mueve en la dirección opuesta. Yo me encargo, Bill. Si los pilotos no encuentran una manera de nivelar el avión, pronto estará en el suelo. Giramos el yugo a la izquierda y lo más atrás posible. Eso no se puede hacer. Lo que indicaba que algo estaba muy mal. El avión estaba casi boca abajo y teníamos que evitarlo. Esto no está funcionando. El avión se ha vuelto imposible de pilotar. Es una situación atroz que no puede atribuirse únicamente a la pérdida de un motor. ¿Qué indican los medidores? No nos queda fluido hidráulico, los sistemas están en cero. ¿Los tres? ¡Es imposible! Un sistema hidráulico complejo transmite los comandos desde la columna de control del piloto a las superficies de control del avión, como los elevadores, el timón y los alerones. Si el sistema no tiene fluido, no hay manera de mover estos controles de vuelo. Los sistemas hidráulicos proveen la fuerza para accionar los controles de vuelo, retraer y bajar el tren de aterrizaje y mover los flaps. Son esenciales para el funcionamiento de un avión. Sin ellos, no se tiene control del avión. Es lo mismo que volar sin columna de control. Aunque las columnas de control no afectan el movimiento del avión, ambos pilotos las usan por instinto como si lo hicieran. Es como conducir un auto. Si estás derrapando, no sueltas el volante, aunque no responda. Es exactamente lo mismo. Tomas la columna de control con la esperanza de que aún quede algo de fluido hidráulico para controlar el avión. ¿Qué dice el manual? El DC-10 cuenta con 3 sistemas hidráulicos separados entre sí. Si uno falla, los otros 2 sirven de repuesto, pero esta vez los 3 sistemas se quedaron sin fluido. Aquí no dice nada para esta situación. Es poco probable que algo así pase. No te preparan para ello porque técnicamente nunca pasará. Los controles de vuelo no funcionan sin los sistemas hidráulicos, así que el avión podría caer en espiral en cualquier momento. Usemos los motores. De acuerdo. Tuvimos que improvisar. Todos se dieron cuenta de que no había un protocolo para una situación así. Así que nos valimos de lo que aún funcionaba. Los motores izquierdo y derecho siguen funcionando, por lo que los pilotos deciden usarlos a su favor. Disminuiré la potencia del motor 1 y tú aumenta la potencia del 3. Hagámoslo despacio. Al ajustar la potencia de los 2 motores restantes, podrían nivelar la aeronave y hacer que vuele recta. Despacio. El ajuste debe hacerse con mucho cuidado. El más mínimo error de cálculo podría ser catastrófico. El avión comienza a nivelarse. Bien, funcionó. El método improvisado de control parece estar funcionando, pero con los sistemas hidráulicos dañados, la tripulación y todos los pasajeros aún corren peligro. ¿A cuánto estamos de O'Hare? A 600 kilómetros. Tal vez sea posible volar a Chicago con solo 2 motores, pero los pilotos no saben si podrán aterrizar, ya que los controles de vuelo no funcionan. ¿Cómo vamos a aterrizar?
Ninguno de los elementos que se utilizan para controlar el avión responde. Y ningún piloto ha logrado aterrizar de manera segura un DC-10 sin sistemas hidráulicos. 296 personas morirán muy pronto, a menos que los pilotos encuentren una manera de aterrizar el avión. La nariz está bajando. ¿Qué está pasando? El vuelo 232 de United Airlines ha comenzado a descender de manera acelerada. Normalmente mover la columna de control hacia atrás levantaría los elevadores y alzaría la nariz del avión. Los elevadores no funcionan. Pero no pueden moverla sin los sistemas hidráulicos. Hay que tirar hacia atrás y aumentar la potencia, pero no podíamos hacerlo. Aumentamos la potencia de ambos motores. Lo único que funciona en el avión son los dos motores delanteros. Intentemos con un 10%. Vigila los medidores. Despacio. Al aumentar la potencia de los motores, los pilotos esperan que se cree la sustentación suficiente bajo las alas para levantar la nariz. La potencia crea la sustentación y eso necesitábamos. La maniobra funciona y la nariz logra elevarse. Muy bien. Funcionó. Despacio. Con cuidado. Descendimos 300 metros. Tenemos que aterrizar. Averigua cuál es el aeropuerto más cercano. Desde el fallo de motor, el avión ha estado desviándose a la derecha. No hay manera de que el vuelo 232 llegue a Chicago sin los controles de vuelo. Los pilotos deben hallar un lugar seguro para aterrizar cuanto antes. Aquí United 232. Es una emergencia y solicitamos un vector al aeropuerto más cercano. ¿Qué está pasando? No sirven los sistemas, debemos aterrizar. United 232, el más cercano está en Sioux City. ¿Les parece bien? Vayamos allá. Afirmativo. Empiecen a preparar la cabina. Bueno, ahora estamos ascendiendo. El avión de repente comienza a ascender. Al hacerlo, la velocidad aérea disminuye. Las alas empiezan a perder sustentación. Si el avión continúa ascendiendo, entrará en pérdida y caerá del cielo. ¿Qué diablos está pasando? Vigila el lado derecho. De acuerdo. Para bajar la nariz, el capitán Haynes debe reducir la potencia del motor mientras lucha por mantener el vuelo nivelado. Bien, ya está. Sentí que el avión descendía. No sabía qué demonios estaba pasando. Estamos cayendo de nuevo. Aumentemos potencia. Despacio. Con cuidado. Muy bien. 275. Dios mío. El avión ha descendido otros 400 metros. ¿A qué distancia está Sioux City? A unos 88 kilómetros. En tan solo 30 minutos, el avión tocará tierra. No te preocupes, el avión puede volar con 2 motores. Me dijo que eso no era lo que la preocupaba. En la cabina de vuelo, los pilotos estaban intentando volar la aeronave. El capitán dijo que perdimos los 3 sistemas. Cielos. Eso significaba que no servían el tren de aterrizaje ni otros controles de vuelo. De acuerdo. Dile al capitán que hay un instructor de vuelo DC-10 aquí atrás. Si puedo ayudar en algo, lo haré. United 232, ¿solicitan un aterrizaje de emergencia? Afirmativo. Solicitamos un vector debido a las fallas hidráulicas. United 232, contacto radar.
Giren a la izquierda rumbo 255. No sé si girar a la izquierda sea la mejor opción. No me arriesgaría. Coincido. Para llegar a Sioux City el avión debe hacer un giro a la izquierda. Pero por alguna razón el avión solo gira a la derecha. Forzarlo a girar a la izquierda podría ser catastrófico. Por el momento, solo podemos girar a la derecha. La torre nos guió. Tratamos de seguir el rumbo, pero el avión se desviaba a la derecha. Así que en vez de eso, hicimos un giro completo. United 232 pesado. Entendido. Giro a la derecha rumbo 255. Los pilotos deben ejecutar un giro a la derecha preciso sin usar los alerones del avión. Para esto, alternan la potencia entre los dos motores con cuidado para hacerlo girar. Al comenzar a girar, la nariz del avión baja nuevamente. El avión desciende con mucha rapidez. Al intentar nivelar el avión, giraba a la derecha. Entonces la nariz bajaba y el avión corría riesgo de voltearse. Y debíamos evitarlo. Han logrado completar el giro, pero han descendido otros 300 metros. Sioux City aún está a 64 kilómetros de distancia. No llegaremos al aeropuerto. Hay un instructor de DC-10 a bordo dispuesto a ayudar. Fue un alivio tener a un instructor de vuelo a bordo, porque pensamos que podría aportar ideas y ayudarnos. Nos alegró mucho que se ofreciera a auxiliarnos. Bien, dile que venga. ¿Podrías venir conmigo? En ese momento, supe que ya no era un pasajero, era de la tripulación. Recuerdo que todos sus músculos y tendones estaban tensos. Ambos estaban sujetando las columnas de control e intentaban pilotar el avión, cuando lo normal es que el avión vuele con tan solo una persona al mando y aplicando muy poca fuerza. Así funcionan los aviones. Lo que vi era extraño. ¿Aumento la potencia? Auméntala y espera a que se estabilice. Perdimos los 3 sistemas hidráulicos. Lo asimilé de inmediato. Y pensé, hoy es el día en que moriré. ¿Cómo puedo ayudar? Toma los aceleradores. Como él estaba en medio, era más fácil que se encargara de alternar la potencia de los motores. Listo. Baja la potencia. Empieza a descender. Fitch debe reducir la potencia del acelerador para evitar que el avión siga subiendo. No tardé mucho tiempo en percibir el comportamiento del avión. Aún no. Espera a que se nivele. La tripulación se prepara discretamente para un aterrizaje de emergencia. Algo está mal. Muchos estábamos observando a los tripulantes de cabina porque queríamos darnos una idea de lo que pasaba a través de sus acciones o ademanes, y vimos que se dedicaron a despejar la cabina durante varios minutos. Denny Fitch mantiene los ojos en la columna de control para averiguar lo que los pilotos quieren que haga. ¿Sioux City está a la derecha?
Así es. Al fin, su destino está a la vista. En condiciones normales los pilotos reducirían la velocidad al acercarse al aeropuerto, pero sin los controles de vuelo, no pueden hacerlo. Al perder los sistemas hidráulicos no pudieron configurar las alas, así que tuvieron que aterrizar mucho más rápido para mantener la sustentación necesaria. No controlábamos la velocidad y eso nos preocupaba, porque íbamos muy rápido y no podíamos frenar ni hacer nada al respecto. Si logran alinearse con la pista de aterrizaje, van a aterrizar a una gran velocidad. No hay manera de saber lo que el impacto le hará al avión. No sabíamos qué pasaría, porque no podíamos levantar la nariz para aterrizar. Era peligroso y eso nos preocupaba. No sabíamos si llegaríamos a la pista de aterrizaje. Más a la derecha. Fitch continúa alternando la potencia de los dos motores para nivelar el avión y mantenerlo en curso. Comencé a reconocer los movimientos del avión de forma intuitiva y sentí que se volvía uno conmigo. Sentía que el avión me enviaba señales de lo que estaba a punto de hacer. Soy Al Haynes. Hola, Al. Danny Fitch. Soy Bill Records. Escúchenme, nos tomaremos una cerveza cuando esto acabe. No bebo, pero claro que tomaré una. Nos enfrentábamos a la muerte, la tripulación y los pasajeros. El vuelo 232 de United está a menos de 10 minutos de realizar un aterrizaje casi imposible. No se espera que nadie sobreviva. Los equipos de emergencia se preparan para lo peor. Mientras los pilotos se acercan al aeropuerto, el capitán Haynes decide que es momento de informarles a los pasajeros exactamente a qué se enfrentan. Señoras y señores, habla el capitán Al Haynes. Como ya notaron, estamos teniendo dificultades para controlar el avión. Haremos un aterrizaje de emergencia en Sioux City. Aterrizaremos en unos 8 minutos. Estamos controlando el avión tanto como nos es posible, pero deben saber que será un aterrizaje violento. Revisen los procedimientos de emergencia. Esto será peor que cualquier cosa que hayan vivido antes y deben prepararse. Haremos lo posible para llevarlos a todos a tierra, pero necesitamos su cooperación. Creo que el capitán Haynes quería ser honesto con nosotros y quería hacernos saber que estábamos en una situación muy grave. Perdí las esperanzas. En verdad estaba seguro de que ese día iba a morir. Había una gran incertidumbre sobre lo que pasaría. Se dieron cuenta de que el avión iba a quedar muy dañado y de que había una alta probabilidad de que salieran lesionados o algo peor. Bueno, intentemos aterrizar. El vuelo 232 está a 2.700 metros del suelo y a menos de 10 minutos del aeropuerto, pero va muy rápido para hacer un aterrizaje seguro. En lugar de ir a una velocidad de 120 o 140 nudos, el avión iba a más de 200 nudos por hora, o sea que iba a aterrizar con mucha más fuerza de lo normal, y necesitaría una distancia mucho mayor para hacerlo. De igual manera, el margen de error de los pilotos se había reducido demasiado. ¿Quién quiere bajar el tren de aterrizaje? Yo lo haré. Bajar el tren de aterrizaje ayudará a reducir la velocidad del avión. Sin los sistemas hidráulicos, los pilotos tienen que soltar el tren de aterrizaje manualmente y esperar que la gravedad lo bloquee en su lugar. Espero que funcione. Si el tren no se bloquea, el avión está perdido. Listo. El tren de aterrizaje genera resistencia para reducir un poco la velocidad aérea, pero el avión aún viaja casi 70 nudos más rápido de lo normal. De acuerdo, ya empezó a descender. Los pasajeros tratan de prepararse para los que podrían ser sus últimos minutos de vida.
Lo último que le había dicho a mi esposa fue que la amaba, por lo que pensé que si moría no tendría asuntos pendientes. Pero de repente empecé a pensar en que había otra posibilidad. Si sobrevivía al aterrizaje, tenía que tener un plan preparado. Así que al final me dije a mí mismo, si al tocar el suelo estás muerto o muy herido, no podrás ayudar. Pero si no lo estás, no huyas y no entres en pánico. Mantén la calma e intenta ayudar a los demás como mejor puedas. El avión está a solo 27 kilómetros del aeropuerto. ¿Quieres sentarte? Sí. Tómalo. Listo. Todos los pilotos deben estar asegurados para el intento de aterrizaje. A pocos kilómetros del aeropuerto, la tripulación debe hacer otro giro a la derecha para ajustar el curso. El aeropuerto está allí. Lo veo. Aún no lo veo. Cuando baje, sube la potencia. No sabíamos qué tan rápido chocaríamos ni qué pasaría. Esperábamos que el impacto no fuera tan fuerte y que no destruyera el avión. Aumenta la potencia. Sin los flaps, la velocidad aérea es lo único que mantiene el avión en el aire. Los pilotos no tienen otra opción que mantener los motores casi a máxima potencia. Esto va a ser divertido. Sujétalo con fuerza. Justo así. Desde una altitud de más de 11.000 metros, los pilotos han descendido en espiral hasta ver una pista de aterrizaje. Ahora deben conseguir que el avión aterrice. El avión desciende a una velocidad de casi 500 metros por minuto. Eso es más rápido de lo que aterriza un transbordador espacial. Muy bien. Veo la pista. Está a la derecha. La veo. Pero los pilotos no pueden frenar el avión. De hecho, Fitz debe acelerar el motor para mantener la nariz arriba. Lo intentaré. Vamos. Tú puedes. Diles que aterrizaremos en 2 minutos. Estamos a 2 minutos de aterrizar. Empecé a motivarme a mí mismo. Me decía que lo iba a lograr y que tenía que esforzarme para no fracasar. No sabía si moriría, pero quería luchar hasta el final. ...232 tiene autorización para aterrizar en cualquier pista. Así que podemos hacerlo donde queramos. Sabía que estábamos cerca y que sí podríamos llegar al aeropuerto. Pero si aterrizaríamos en la pista, eso no lo sabía. La aeronave sigue volando más rápido de lo normal. Pero la tripulación no puede retrasar más el aterrizaje. Esta es su única oportunidad de hacerlo. Ayúdame con los frenos. Sí. Solo tendrán un poco de potencia de frenado y empuje de reversa para detener el avión cuando esté en tierra. No podrán dirigirlo. Ningún piloto al mando de un avión comercial ha logrado aterrizar un DC-10 de manera segura a esta velocidad, ya sea con o sin controles de vuelo. Reduce la potencia, también la del otro motor. Algunas personas estaban llorando y otras personas estaban gritando. Recuerdo que al final pensé que ya no podía hacer nada más para prepararme. Simplemente tenía que esperar a que el avión aterrizara y ver qué pasaba después. El avión está a 30 segundos de aterrizar. ¡Prepárense! ¡Prepárense! No sabía qué pasaría al aterrizar. Íbamos muy rápido, no teníamos flaps ni frenos, y no podíamos dirigir el avión una vez que llegáramos a la pista de aterrizaje. Tenía la esperanza de que si aumentaba la potencia, levantaría la nariz y entonces la parte baja del avión golpearía contra el viento. Eso disminuiría la velocidad para aterrizar con el tren y deslizarnos en la pista. Los controladores no pueden creer lo que está a punto de suceder. A solo 30 metros del suelo, la nariz vuelve a bajar, lo que hace que la velocidad del avión aumente.
Además de eso, el ala volvió a bajar, así que teníamos que nivelar el avión. ¡Cierra los aceleradores! ¡Ciérralos todos! No puedo cerrarlos. Ayudan a que el avión gire. Bill y yo accedimos porque Denny estaba a cargo de los aceleradores. Debíamos confiar en él. Está bien. Intenta girar a la izquierda. ¡Lo estamos logrando! No lo hicimos bien. Chocamos muy fuerte. Mi cabeza golpeó contra el panel. Se sintió como si alguien me sujetara la cabeza y me empujara la cara contra el panel frente a mí. El impacto fue muy fuerte. Creí estar listo, pero en realidad no estaba preparado para un golpe así. Sentí cómo se volteó el avión y luego se deslizó boca abajo por un tiempo que se sintió como una eternidad. Recuerdo que miré por la ventana y todo se vio azul y luego marrón y verde. Era una escena más violenta de la que puedo describir. Me tomó un tiempo saber que estaba vivo. Supe que había sobrevivido porque sentía dolor. Luego entendí que el avión había volcado y que yo estaba colgado boca abajo en mi asiento. Debido al fuego, no tuve otra opción más que caminar hacia la parte trasera del avión. Después encontré la abertura donde se había desprendido una parte de la cola y salí por allí. Al salir, me di cuenta de que estaba en un maizal y eso me tranquilizó porque ya había estado en campos así antes. Supe que eso significaba que no estaba tan mal y que no iba a morir en ese accidente. Di unos pasos fuera del avión y escuché a un bebé llorar entre los restos y no me quedé allí sopesando los riesgos. No lo pensé mucho, simplemente reaccioné. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de nuevo dentro del avión. Tranquilo. Está bien. Sherry Shemel logra encontrar al bebé y ayuda a reunirlo con sus padres. Tranquilo. Pero otros no tienen la misma suerte. El avión yace en pedazos en la pista de aterrizaje y en un campo de maíz. No hay rastros de la cabina de vuelo ni de los pilotos. Cuando vimos que la aeronave chocó contra el suelo y se volvió una gran bola de fuego, no esperábamos encontrar sobrevivientes. 45 minutos después del impacto, encuentran la cabina a 180 metros de los restos. Los 4 pilotos logran sobrevivir. Estaba inconsciente, por fortuna. El impacto me dejó inconsciente. No tengo ningún recuerdo del choque. De repente escuché a alguien preguntar si éramos 4 y más de una voz contestó que sí. En cuanto vi a un bombero cruzar el campo de maíz, supe que había estado en un accidente y que estaba vivo. No tenía ni la más mínima idea del estado en el que me encontraba. Tampoco sabía si tenía piernas o no. No podía mover los dedos. Sentía como si mi cuerpo estuviera literalmente clavado al suelo. Quedé atrapado entre los restos. Me dolía la espalda y el costado y sentí que las costillas rotas me perforaron el pulmón. Nunca perdí la conciencia. Recuerdo todo perfectamente. Mi estancia hospitalaria, la primera noche, las cirugías y los meses de recuperación. 111 pasajeros y tripulantes murieron, incluidos 11 niños. Pero 185 personas sobrevivieron al aterrizaje de emergencia. Pensamos que no habría sobrevivientes, y sin embargo los hubo. Hubo muchos sobrevivientes. El daño en la parte de la cola confirma lo que reportaron los pilotos. El motor número 2 explotó en pleno vuelo.
Los investigadores necesitan saber por qué pasó y cómo llevó a la pérdida de todos los sistemas hidráulicos. Ya sabíamos qué buscábamos. Sabíamos que uno de los motores había fallado y que había ocurrido un problema hidráulico que ocasionó que los 3 sistemas hidráulicos se quedaran sin fluido. La persona a cargo del equipo enviado a su sitio es Bob McIntosh de la NTSB. La investigación se centró en la metralla, la trayectoria de estas piezas y cómo pudieron dañar el avión de la manera en que lo hicieron. A los investigadores no les lleva mucho tiempo descubrir que falta una pieza vital del motor. El disco de ventilador es una pieza tan visible del frente del motor que cuando falta, se nota. El disco de ventilador es una de las piezas más grandes del motor. Es responsable de llevar el aire necesario al núcleo central. Faltaba algo que pesaba 180 kilos y mide 80 centímetros de diámetro. Sabíamos que teníamos que encontrarlo, porque el disco fue la fuerza destructiva que derribó el avión. Dado que el accidente se debió a la falla de un componente tan importante, algunos expertos en metalurgia se unieron a la NTSB para ayudar a encontrar la causa. Las piezas giratorias de los motores de los aviones deben ser resistentes, así que deben estar hechas de un material que optimice la resistencia, pero que sea ligero. Los discos de ventilador están hechos de aleaciones de titanio. Los motores a reacción son muy fiables. Que un disco de ventilador se rompa es casi inaudito. La falla de cualquier pieza giratoria principal es un incidente grave, sin importar su ubicación. Para poder entender esta rara falla, los investigadores deben encontrar el disco de ventilador. Es probable que la clave para resolver el misterio del accidente esté en el campo de un agricultor en algún lugar de Iowa, así que se inicia una búsqueda exhaustiva. Fue algo muy frustrante, porque sabíamos que sería demasiado difícil encontrarlo. Todo indicaba que sería complicado. No controlo el avión. Mientras tanto, los investigadores se enfocan en los sistemas hidráulicos del avión y se preguntan cómo pudo fallar un sistema con triple redundancia. Si se pierde un motor, se pierde un sistema. Sabíamos que el motor número 2 fue el origen del problema, pero debíamos averiguar por qué habían fallado los 3 sistemas hidráulicos. Cada uno de los 3 sistemas hidráulicos se alimenta de uno de los 3 motores. Como solo falló un motor, los otros 2 sistemas hidráulicos deberían haber seguido funcionando. Los investigadores examinan los restos del motor número 2 y empiezan a descubrir lo que podría haber ocurrido. Los 3 sistemas hidráulicos se encontraban en el estabilizador horizontal para accionar los elevadores que controlan la altitud. Las 3 líneas hidráulicas del avión se ubican en la parte trasera del avión, justo debajo del motor trasero. El sistema número 2 se dañó cuando el disco de ventilador explotó. Y la metralla de la explosión dañó los 2 sistemas restantes. Las piezas cortaron o perforaron todas las líneas hidráulicas. Se podría decir que el avión se desangró. En conclusión, una falla en el motor que alimentaba al sistema número 2 ocasionó que los otros 2 sistemas quedaran inservibles. Intenta girar a la izquierda. Más, más, más. Ahora que los investigadores saben cuánto daño causó el disco de ventilador roto, es aún más importante averiguar por qué falló. Así que deben encontrar la pieza rota. Para ello, se ofrece una recompensa de $50,000 a quien la encuentre. Tres meses después del aterrizaje forzoso del vuelo 232 de United en Sioux City, Iowa, una campesina encuentra la pieza faltante del rompecabezas en su campo a unos 100 kilómetros del aeropuerto. Estaba utilizando la cosechadora cuando sentí algo de resistencia. Retrocedí y dije, ¡ah! Esta es la pieza que buscaban. La mujer que encontró el disco de ventilador fue nuestra heroína, ya que esa pieza era una evidencia muy importante. El disco está roto en 2 piezas. ¿Cómo se rompió? Era algo demasiado inusual, por lo que queríamos entender por qué había explotado.
La aleación de titanio utilizada para fabricar esta pieza es extremadamente fuerte y resistente. No debería partirse en dos así como así. Mira esto. Cuando vimos el disco, nos pareció inverosímil cómo algo tan grande pudo romperse en dos. No pasó de repente. Un análisis minucioso de la pieza rota revela evidencia sorprendente de por qué se fracturó. En definitiva, es fatiga. Fue bastante fácil darnos cuenta de que había una grieta por fatiga. Entonces la investigación siguió para ver dónde se había originado. Corta un pedazo de aquí. Los investigadores necesitan saber qué debilitó esta poderosa aleación. Rastrearon la fractura hasta su origen y la retiraron para realizarle una serie de pruebas. Vaya, vaya. Encuentran elementos que no deberían estar en el metal. Hay nitrógeno y oxígeno fundidos con el titanio. Si en la aleación de titanio hay elementos como nitrógeno y oxígeno, la fragilidad aumenta. Así que cuando esta pieza trabaja, se rompe muy fácilmente. ¿Un lote malo de titanio? Eso creo. Los investigadores concluyen que una imperfección microscópica en el titanio utilizado para fabricar el disco causó una grieta que creció durante 17 años. La grieta se hacía más grande cada vez que el motor arrancaba y se detenía. Era solo una cuestión de tiempo que el disco finalmente se rompiera. Lo tengo. ¿Qué fue eso? Causara una catástrofe. Debían revisar esa pieza seguido, y lo hacían. Sin embargo, el lugar exacto donde se encontraba la grieta era muy difícil de detectar. La NTSB de inmediato recomienda hacer inspecciones más exhaustivas de todos los discos de ventiladores de motor. En la actualidad, el titanio se funde 3 veces al vacío para eliminar todas las impurezas. Cualquier resto de oxígeno o nitrógeno que pudiera estar presente se extrae con el fundido al vacío. El sistema hidráulico del DC-10 también se ha actualizado. Ahora los diseñadores agregan una serie de válvulas para sellar una línea en caso de una ruptura. Aprendemos de cada accidente. Lo que pasó en Sioux City ya tiene tiempo, pero seguimos aprendiendo de eso. A pesar de que algunos perdieron la vida, las acciones de los pilotos durante el desastre son calificadas como una hazaña magnífica. A algunos les sorprendió haber sobrevivido, pero eso prueba la capacidad de la tripulación y la resistencia del avión. No nos queda fluido hidráulico. Los sistemas están en cero. ¡Es imposible! Una vez que perdieron el tercer sistema hidráulico, estaban en territorio desconocido e improvisaron. Usemos los motores. Fue un evento catastrófico y lograron que saliera bastante bien. ¿Cómo puedo ayudar? Toma los aceleradores. Muchos creen que la decisión del capitán Haynes de aceptar ayuda en un momento de crisis es lo que salvó la vida de 185 personas. Listo. Que Haynes le diera a un desconocido lo único que controlaba el avión, sabiendo que no podía hacer nada más, es una hazaña fenomenal. No puedo elogiarlo lo suficiente. Los 4 pilotos reciben el premio Polaris. Es la condecoración civil más alta en el ámbito de la aviación, otorgada por habilidades excepcionales y acciones heroicas. Llevamos el avión a la pista. Era lo máximo a lo que podíamos aspirar. Pero no creo que seamos héroes por eso. Tuvimos suerte de que lo que intentamos funcionó. Estar dispuesto a morir no es ser un héroe. Estaba dispuesto a dar mi vida porque considero que es mi responsabilidad como capitán. Si la gente confía en mí, no quiero defraudarla. Al Haynes Civil Records volvieron a la cabina de vuelo un año después del accidente. Pero a Denny Fitch le tomó un poco más de tiempo. Los doctores no creían que volvería a ser capitán. No creían que podría volar. Unos meses después, realicé un vuelo a Honolulu. Ese día les dije a los pasajeros, su servidor, el capitán Denny Fitch, está al mando.
Nunca se rindan.